Ujú. Ya empecé. Muy buenas tardes a todos. Ojalá que empiecen a conectarse pronto. Y pues aquí los estoy esperando. Ahora, este día, la tecnología no ha estado de mi lado. Hola, Vane. No ha estado para nada la tecnología de mi lado. Ha estado un poco complicado conectarme y hacer todo esto, pero qué bueno que ya están ustedes aquí, que ya veo que se empiezan a conectar. Y bueno, estamos en el estudio de Efesios. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar este estudio? Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, te suplicamos que nos hables al corazón, Señor, y que abras nuestro entendimiento y que quites cualquier estorbo que pudiera haber para que tu palabra haga la obra que tu palabra sabe hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a entender y a comprender, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, estamos viviendo tiempos y situaciones bien difíciles y es un tiempo en el que verdaderamente es increíble que haya muchos que a pesar de la situación, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias tan complicadas, a pesar de no saber si vamos a llegar a la semana que entra, porque ya saben que esta enfermedad lo agarra y agarra con tubo, y pues la verdad es que debemos de estar siempre preparados para enfrentar cualquier circunstancia y situación que el Señor nos permita vernos involucrados. Y es que la verdad es que el hecho de ser cristianos no nos exime de pasar por pruebas como vimos el domingo pasado. Pero la verdad es que a pesar de toda esta situación, a veces, aún siendo cristianos, no andamos como deberíamos de andar. Y esto es lo que dice, nos quedamos en el capítulo 4, versículo 17, el cual voy a dar lectura. Y dice así, de Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, aquí se han dicho tantas cosas tan tremendas que ojalá que podamos verlas todas. Y dice así, esto pues, y así comienza el apóstol diciendo, digo y requiero en el Señor. Y él como líder de la iglesia y como líder y apóstol que levantaba iglesias, era algo que requería de los discípulos. Esto digo, esta es la palabra del apóstol y él lo requiere en el Señor. O sea, un pastor, un apóstol, un guía, un maestro, cualquiera que tenga un ministerio puede decir lo que el Señor le da para poder hablar y decir. Pero los requerimientos no pueden venir del propio corazón del líder o del maestro, del pastor o de lo que sea. Los requerimientos son en Cristo, en el Señor. Él es el que requiere. En pocas palabras, lo que el Señor está diciéndonos aquí a través de Pablo es que nosotros como maestros
tenemos un requerimiento para ustedes que son los que escuchan y que son los que estudian conmigo también la Biblia. Y es una recomendación y es un requerimiento, es algo que se requiere, es algo que es conveniente para ustedes y también es conveniente para el mundo que los rodea, porque es bien importante. Andar, ya no andar como anda la gente que no conoce a Dios, que no conocen a Dios. Y este es un requerimiento muy importante, porque la iglesia no puede avanzar si nosotros como cristianos andamos como el mundo anda. Debe haber alguna diferencia y esa diferencia debe ser muy importante. Y no quiere decir que andar con ropa de marca, no andar bien peinados, no andar... Se refiere más que eso. Claro que la apariencia importa, pero no es determinante. ¿Cuántos hay que a lo mejor no tienen muy buena apariencia, pero su corazón delante de Dios es recto y tienen una buena motivación para con el Señor? Porque esto es lo importante. Andar como Dios quiere que andemos, eso hay que definirlo muy, muy bien. Evidentemente, primero nos dice que es como no debemos de andar. ¿Cómo es que no debemos de andar? Dice, como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Está hablándole, recuerden que Pablo está hablándole a gentiles. Les está hablando a gentiles, pero gentiles que no han oído la palabra de verdad, gentiles que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, gentiles que no han recibido la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, ahora ellos tienen luz, Pero fíjense, una persona que no conoce a Dios, que no tiene la vida, que no tiene la salvación, es una persona que naturalmente simplemente anda en tinieblas. En tinieblas. Simplemente están en tinieblas, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pero este entendimiento entenebrecido se lo está diciendo a gente que tiene luz. Y la palabra esta entenebrecido se utiliza precisamente de algo que tiene mucha luz y que ha caído simplemente en sombras, como el sol, por ejemplo. El sol cuando está entenebrecido es porque hay un eclipse, hay algo que tapa esa luz. Hay algo que lo está tapando y que no permite que la luz se manifieste. Tener el entendimiento entenebrecido se le dice a las personas que tenemos la luz de Dios, pero que de alguna manera no estamos reflejando esa luz. Y esto es así. Esta palabra entenebrecido, esta palabra es precisamente lo que significa y se utiliza siempre de cosas como el sol, como la luz del día, etcétera, etcétera, cosas que son naturalmente con luz, pero que por alguna razón simplemente han perdido esa luz. Dejen quitar aquí todas las notas que hay aquí. Así que teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes? Pues precisamente los efesios que andan como andan los otros gentiles. Ahora, ¿un cristiano puede andar como anda la gente del mundo? Pues mucho me temo que sí, si no, no lo estuviera diciendo ni lo estuviera requiriendo. Y es que esto lo requerimos. Si realmente somos de Cristo, debemos de andar como Él quiere que andemos. Pero estas personas, ¿por qué andan simplemente en tinieblas? Simplemente porque están ajenos de la vida de Dios. Pero un cristiano no está ajeno a la vida de Dios. Un cristiano tiene la vida de Dios y la tiene dentro de sí mismo, si es que en verdad tiene a Cristo.
Así que date cuenta de lo que está diciendo. Ellos pueden estar en su papel, pues porque no tienen entendimiento, número uno. No tienen y están ajenos a la vida de Dios. Y todo esto es por la ignorancia que hay en ellos. La ignorancia que hay en ellos. De ahí lo importante que es que nosotros andemos como el Señor quiere que andemos, porque entonces vamos a hacer luz. Y luz para estos ignorantes o para estas personas que están duras de corazón. Ellos, para que se muevan en esto, está muy, muy complicado, está muy, muy difícil. Y fíjense nada más que ser una persona de corazón duro se dice fácil, pero muchas personas puede ser que no sean ni siquiera cristianas y no son tan duras. Es más, algunas personas pueden ser hasta muy, muy débiles. Sin embargo, cuando habla de dureza de corazón, no habla únicamente de una persona que es dura de sentimientos, sino también dura para entender y poder captar y poder dar la razón a quien tenga la razón. Eso es bien complicado y bien difícil. Y dice, los cuales, estas personas duras de corazón, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, entiendan que esto se lo está diciendo a cristianos. ¿Ustedes creen que un cristiano puede terminar perdiendo sensibilidad, toda sensibilidad, y entregarse al pecado simple y sencillamente así, simple y sencillamente sin control alguno? ¿Sin control alguno? Pues mucho me temo que es cierto y es verdad. Pero imagínate cuando tú has estado tratando de hablarle a alguien de Cristo y después te cachan o te ven o te sorprenden, pues como si no entendieras nada, como si estuvieras tan insensible que ya no te importa y te entregas a la lascivia. ¿Sabes lo que es lascivia? Son deseos sexuales desordenados. Eso, el deseo sexual no es algo malo en ningún sentido, excepto cuando eso está fuera de orden, fuera de orden. Es como decir que comer fuera pecado. No, el sexo no es pecado. El problema es el deseo desordenado o lo que es la concupiscencia, es otra palabrita. Son deseos desordenados. Lascivia son deseos desordenados pero sexuales. Ese es el punto. Y déjame decirte que esta palabra lascivia es algo que a la humanidad entera la trae, pero sencillamente, incluyendo cristianos, nos trae a veces muy, 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 muy comprometidos. ¿Saben por qué? Porque somos seres sexuados y somos personas que entienden y saben lo que es el placer también sexual. Ahora, cuando una persona, un jovencito, no ha conocido todavía el sexo, todavía no sabe de lo que estamos hablando exactamente. Sin embargo, nosotros que sí lo estamos entendiendo, podemos darnos cuenta de cuánto daño hace esta lascivia o esta impureza que llega a tener cualquier persona cuando le da rienda suelta a sus placeres o a sus deseos. El domingo hablábamos acerca de los hedonistas. Es una persona que el placer está sobre todas las cosas. Todo lo demás es satélite. Todo lo demás no importa. Lo que importa es que tú seas feliz. ¿Y cómo eres feliz? Pues según estos es no privándote de ningún placer. Ahora déjame decirte, Dios, yo no creo que quiera, fíjate,
que no tengas el placer, inclusive el placer sexual, pero lo tiene todo muy ordenado. Y ese es el problema. Y ese es el problema, un problema grave para el tiempo que estamos viviendo, porque hoy los jóvenes por eso ya no se quieren casar, porque han aprendido que ellos pueden y que deben darle rienda suelta y vivir el momento, lo demás no importa. Y mientras tú te satisfagas, no importa lo que ocurra, no importa lo que hagas, no importa a quién lastimas, no importa todo ese tipo de situaciones, lo que importa es simplemente que tú tengas el placer. Obviamente, para un cristiano, eso está bien difícil, porque en cuanto empieza alguna situación de esta, el Espíritu Santo que está en ti te empieza a decir, ¿a dónde vas, querido? ¿A dónde vas? Pero déjame decirte, tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Y este es el punto. La insensibilidad o perder toda sensibilidad es después de que te estás haciendo como que andas en la vanidad de tu mente. ¿Qué es esta palabra vanidad? Vanidad significa vacío, que andan en lo vacío de su mente. En pocas palabras, para Dios, las personas que están simplemente dándole rienda suelta a esta situación y que creen que así pueden lograr la felicidad, están tan equivocados que para el Señor ellos tienen el cráneo vacío, como si no tuvieran neuronas que funcionen. Y esto es el problema, ese entendimiento entenebrecido. O sea que las neuronas no están haciendo la función que debieran de estar haciendo, poniendo dentro de la realidad a las personas. Y déjame decirte esta realidad. La gran mayoría de las personas que están sumidas en drogas, en alcoholismo, en depresiones, la gran mayoría han tenido momentos y situaciones de abuso sexual que han cometido o que les han cometido, o ambas, casi siempre ambas. Porque una persona que ha sido abusada después se convierte en un abusador. Ese es el problema. Y te puedes dar cuenta de que esto es así. Así que esto es algo terrible para las personas que no acaban de entender. Dice mi mujer, dice, siempre en todos los problemas que nos platican muchísimas personas, finalmente algo tuvo que ver el sexo. Algo tuvo que ver el sexo. Es esa tendencia, eso de que se metió con la que no debía, eso de que estando casado, tuvo ojos para otra persona y tomó acciones para irse con la otra persona, y etcétera, etcétera. Y hemos visto hasta pastores mismos caer precisamente en este asunto de lascivia. Y ya no les importa dejar la iglesia, no les importa irse con la secretaria. Imagínense, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y piensan que así van a ser felices. Y piensan que así van a lograr la satisfacción. Y déjame decirte que esa satisfacción es como el comer. Tú comes ahorita y terminas, dices, ay, qué rico comí, qué rico. Déjame darte la noticia, en unas cuantas horas vas a volver a tener hambre y vas a querer cenar, ¿o qué no? Así es. Y al ratito vas a decir, se me antoja. Bueno, ¿comer es pecado? No, no es pecado. Tener sexo es pecado, tampoco es pecado, pero déjame decirte que siempre tiene que estar bajo el orden que Dios ha establecido. Y cuando está bajo el orden que Dios ha establecido, todo funciona adecuadamente, tal como Él nos lo enseña y como Él nos lo muestra. Por eso dice el versículo 20, pero ustedes
no han aprendido hacia Cristo. Lo que hemos aprendido de Cristo es que a causa del amor, tienes que evitar. Y mira, dime si no es así, Cuando tú quieres y le empiezas a dar rienda suelta a la lascivia o a los deseos sexuales desordenados, es porque estás mirando ya a la vecina, porque ya estás mirando por ahí y ya con unos ojos no muy buenos, estás mirando a la gente que trabaja contigo, a tus compañeras o a tus compañeros. Pero lo que Cristo nos enseña es que debieras de tener pureza en tu vida. Pureza. Y déjame decirte, esto quiere decir, si dice el apóstol Pablo, si alguien no tiene el don de continencia, en pocas palabras, si tú sientes que necesitas ese asunto, y déjame decirte que cuando tienes 15, 16, 18, 20 años, híjole, esto se siente bien fuerte. Por eso dice, mejor cásese en vez de estarse quemando. ¿O crees que puedes andar con fuego sin que tus vestidos ardan? La verdad es que es bien difícil, bien complejo. Y muchas veces dice, pues es que tú no entiendes, ¿no? Pues sí entendemos. Y lo hemos vivido y pasamos por esas mismas. Pero ¿qué resultados tuvimos todos los que la regamos y los que, imagínate, que ya tuvieron un hijo y un hijo que no deseaban? ¿Y todo por qué? Pues porque simple y sencillamente se dedicaron a cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y cuál es el problema? Cuando después al otro lo agarraron con la mujer del vecino y el vecino les cayó asesinatos, ofensas, de verdad. Dense cuenta, vean a las personas que están alrededor suyas y vean a los que están más locos. Simple y sencillamente pregunten, pero obviamente tú crees que te lo van a decir, no te lo van a decir porque todo el mundo sabía la porquería que estaban haciendo. Y eso es impureza. Estarte sabiendo que te estás revolcando en lodo, pues lo sabes, dices, ay, qué rico, ¿no? Pues así como los cerdos, eso es como les gusta, simple y sencillamente estarse revolcando ahí. Y eso, recuerden que eso es algo que traemos en la carne, desgraciadamente. El pecado que está ahí todo el tiempo batallando con nosotros en el asunto. Gracias a Dios, estamos aprendiendo ¿de quién? De Cristo. No hemos aprendido así a Cristo. Y por eso este es un sí condicional. Esta es la condición. Si en verdad le has escuchado. Por eso cuando el Señor Jesucristo hablaba, algunos agarraban piedras y lo querían golpear. ¿Por qué lo querían golpear? ¿Por qué lo querían matar? Pues simple y sencillamente porque no querían creer en Él, así de simple. Y no solamente eso, sino lo que Él estaba diciendo les coartaba supuestamente su libertad. Y probablemente ellos pensaban que si le hicieran caso al Señor Jesucristo, perderían hasta su estatus social. Por lo menos eso le pasaba a los fariseos. Pero hoy en día, ¿cómo responde mucha gente que tú le explicas el evangelio y le explicas lo que Dios quiere de la vida de las personas? ¿Cómo lo piensa una persona que está dada al placer y entregada al placer y que está enviciado en ese asunto? Que le digas, ¿sabes qué? Jesucristo puede sacarte de eso. Dice, pues es que yo no quiero que me saquen. ¿Sabes qué es lo que pasa? No tienen oídos para oír. Por eso el Señor Jesucristo terminaba sus prédicas siempre diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque solamente los que dan oídos son los que aprenden. Así que si en verdad tienes oídos para escuchar a Jesucristo, entonces sí has sido enseñado por Él. Por Él. Él es el maestro.
A veces dice uno, pero es que tú no eres un pastor maestro. Soy pastor maestro, pero yo no voy a enseñar absolutamente ninguna doctrina mía. De hecho, lo que te estoy enseñando es que le aprendas a Cristo, no a mí. Imagínate, Dios te libre de aprenderme a mí. ¿O crees que no llegamos a ser también muy mañosos en muchos aspectos? Cuidado con eso. ¿Pero qué quiere decir? Obviamente, si hay madurez y si yo como pastor he oído a Cristo y he sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, te lo platico. Entonces yo ya no voy a querer andar como los otros gentiles, porque no tengo el entendimiento entenebrecido, porque no soy ajeno a la vida de Dios, porque no ignoro que el corazón, si no lo pones al servicio de Dios y a que Dios te lo llene, pues simple y sencillamente se te endurece todo y pierdes la sensibilidad. Por eso la lepra era una metáfora que se utilizaba para mostrar lo que es el pecado. Es una metáfora del pecado la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra se manifiesta como una piel que no tiene nada de sensibilidad. Podrías meter tu mano en el fuego y pues te iba a llegar el olor a carne quemada, pero no te iba a doler. ¿Por qué? Porque eso ataca las fibras nerviosas de la sensibilidad. Qué terrible es esto, que la gente se queme su propia vida, queme sus proyectos, queme su futuro, simple y sencillamente por torpezas sexuales, por un ratito, porque a las 4 o 5 horas ya quieres otra vez y pues es normal, eso es normal, sí es normal, pero lo que no es normal es que te dejes llevar a la lascivia. No, búscalo, sí, búscalo. Y ponte de rodillas si tienes que pedirle que Dios te dé una buena mujer o pídele que te dé un buen marido. Eso es, ahí vas a tener todo el placer que realmente Dios quiere que tengas. Déjame decirte que esto es bien difícil. Pero míralo, esta es la solución más clara, aprender así a Cristo. Porque Él nos enseña esa cuestión, que tenemos que entregarle a Él cuando estamos trabajados y cargados, cuando estamos diciendo es que yo no soporto, es que yo necesito, pues mira, necesitas a Dios. Eso es lo que sí necesitamos, todos, porque resulta que tu mente y tu cuerpo, que están vendidos al pecado todavía, porque el pecado está en la carne, dice en Romanos 7. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo que hago entiendo que está mal, entonces hallo que la ley de Dios es buena. Pero entonces me doy cuenta que estoy vendido al pecado, esto es en mi carne. Así que con la mente, que yo ya entiendo, empiezo a conocer a Dios, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, ahí está el pecado todo el tiempo. Tanto que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Terrible, ¿no? ¿Eres cristiano? Bueno, pues seguramente estás luchando también ahí. Y estás luchando con esto. Y déjame decirte, no siempre es cuestiones sexuales. También las cuestiones emocionales. Somos unas personas muy complejas. Pero fíjate que esto es algo importante entenderlo. Casi todas las personas que tenemos muchos defectos de carácter los tenemos porque estamos sexualmente descoyuntados. Y después materialmente descoyuntados, porque también una cosa te va llevando a la otra. Y si tienes estos dos descoyuntes, en pocas palabras, no puedes entender nada,
terminas dándote cuenta que tampoco puedes comprender en lo absoluto, estas ¿por qué socialmente también empiezas a tener problemas? No lo puedes entender. Pero claro que sí. Si date cuenta, si te estás ofendiendo a ti mismo y ofendes a los demás también, pues es muy complicado, es muy difícil ese tipo de cuestiones. Así que, fíjate nada más, en cuanto a la pasada manera de vivir, y es que dice en esto, así vivíamos todos igual, vivíamos todos simple y sencillamente en la vanidad de nuestra mente, así. Pero dice, despójate de ese viejo hombre. ¿Qué quiere decir? Que ese viejo hombre parece que no se muere y no termina de morirse. Déjame decirte que un cristiano, fíjate, cuando te bautizas lo que estás diciendo es que tú has muerto juntamente con Cristo y que juntamente con Él resucitaste, como aprendimos en Efesios 2. Pero fíjate nada más, cada vez que despiertas en la mañana, junto contigo y junto con ese nuevo hombre que el Señor Jesucristo ha hecho, se despierta este viejo hombre también. Y ese viejo hombre, mira lo que dice ahí, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y otra vez te lo digo, esos deseos son auténticos, ilícitos, y más bien lícitos y digamos buenos deseos, pero cuidado con los deseos que son engañosos. ¿Y qué es un deseo engañoso? Que dice, cómetelo, no te vas a morir, como le dijo el diablo a Eva. Cómetelo, no es cierto, no te vas a morir. Ese mentiroso, quién sabe por qué le crees. Eso es lo que dijo la serpiente. Con que Dios te ha dicho, ¿no? Con que Dios te ha dicho. Con que Cristo te está enseñando, ¿no? Pues sí, se dice fácil, pero eso no es nada fácil, querido. Ese es el problema. Eso es el viejo hombre. Le encanta escuchar y que dice, pero es que tú necesitas el pecado. Tú necesitas, mira, y lo quieres agarrar y acariciar y decir, aquí está. Y sí, cómo no. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? Y este es el problema, que el vicio es el hambre que nunca se quita y la sed que nunca se sacia. Dime, ¿quién se ha hartado de tener dinero, por ejemplo? Mira, la gente tiene y tiene y tiene y quieren más y más y más y más y más. ¿Y qué pasa cuando ya no pueden de alguna manera generar? Pues están como locos y algunos hasta se pegan un tiro. Simplemente es un deseo engañoso. Es mucho menos lo que necesitas. Dice, claro, tú lo dices porque no te falta nada, pero es que tampoco te debiera de faltar a ti. Porque esto es lo que el Señor nos quiere enseñar, que si tú tienes esta manera de entender lo que Dios quiere y eres enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, simple y sencillamente, si tú has aprendido de Él, vas a poder aprender a confiar en que nada te va a faltar, porque tú confías, como dice Sandra de este salmo que le encanta, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada te va a faltar. Ese es el único problema. Pero tu deseo engañoso piensa y te dice, no, es que Dios lo que quiere, que vivas mal y no quiere que lo disfrutes. Y, ok, si tú estás creyéndole al diablo, pues entonces el problema es que tú no quieres renovarte en el espíritu de tu mente. ¿Eso qué significa? El espíritu que está en tu mente, si tú eres un cristiano, es el Espíritu Santo. Y tú bien que sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Pero si tú no eres un cristiano, ahorita a lo mejor, por eso le cuelgas mejor y dices, no, ¿sabes qué? Este está hablando cosas que no quiero escuchar.
y date cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Cuántos cristianos no quieren escuchar? ¿Cuántos cristianos? Por esto se lo está diciendo a cristianos, no se lo está diciendo a no cristianos, se lo está diciendo a cristianos, porque un cristiano puede andar en la vanidad de su mente, un cristiano puede estar con toda la mente entenebrecida, un cristiano puede estar en el viejo hombre viciado completamente conforme a deseos engañosos, y eso es una desgraciada realidad. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Ese es el problema. Que Dios te está diciendo, yo puedo entender que todavía el pecado está en tu carne. Pero estas recomendaciones que está haciendo el apóstol Pablo es un requerimiento para cada uno de ustedes. Y es el requerimiento que yo como pastor también te lo digo a ti, mi querido escucha. Tú que estás viéndonos en estas transmisiones, puedes entender que lo que Dios quiere de ti es que no andes como antes, que te despojes de esa manera de vivir, que te despojes de ese viejo hombre. Y decía uno, dice, pues que hay dos hombres en mí, un viejo hombre y un nuevo hombre. Bueno, es una manera de entender lo que está ocurriendo y de alguna manera el Señor nos lo puede mostrar de una manera muy gráfica. El viejo hombre, el cual eres tú también, escúchame bien, a ese le encanta hacerse pato. Esos son los deseos engañosos. O sea, te empiezas a dar las razones que tienes para hacerlo malo y meterte en eso que está malo y simple y sencillamente como si eso estuviera bien. La verdad, pues no está bien. ¿Para qué te digo que sí, sí, no? No está para nada bien. Pero ese hombre eres tú mero. Pero el Señor dice, despójate, despójate. Ahora, ¿cómo me despojo de esos deseos engañosos? ¿Cómo me los quito? Bueno, la recomendación comienza en el versículo 23. En el versículo 23 que dice aquí así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En pocas palabras, empieza a entender lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere enseñar en esta tarde. En primer lugar, abre tu mente, pero no como lo hacen los yogas, ¿no? Que dicen, pon tu mente en blanco. Pues, en primer lugar, esa es una verdadera tontería, así de simple. Aunque hay algunos que están tan vacíos que verdaderamente ya ningún esfuerzo tienen que hacer para poner su mente en blanco. De por sí está en blanco. Pero sí, casi siempre está llena de porquerías. Eso es el problema. Y mira lo que dice, y vístete. Vístete del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién es ese nuevo hombre creado según Dios? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, que les dijo, mira lo que dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y déjame decirte que Satanás no se arrastraba. Parte de su maldición fue precisamente arrastrarse, la serpiente. Y mira lo que dice, este nuevo hombre creado según Dios, mira lo que dice Colosenses 3:10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Este nuevo hombre creado según Dios también lo puedes ver en Efesios 2:10. Mira, vamos a ver, devuélvete, espero que tengas tu Biblia abierta en Efesios y lo veas. Mira, vamos al capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es que ese es el punto. Él te creó, ese nuevo hombre que creó en ti, ese nuevo hombre que hizo en ti o de ti, está creado en Cristo Jesús. La base de esa nueva criatura se llama Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Él es Jesucristo ahí, pero todavía estás revestido de carne y esa carne trata de minimizar precisamente a Jesucristo. Ese es el punto. Así que date cuenta que si tú eres creado en Cristo Jesús, este es el nuevo hombre, es Cristo en nosotros. Esa simbiosis que ahora empieza a haber entre Jesucristo y tú, entre Jesucristo y yo, y que empezamos a manifestar la luz de Cristo. Porque igual que la luna no puede manifestar la luz por sí misma, que necesita al sol para poder reflejar la luz. Si el sol se apaga, la luna se apaga también. ¿Te das cuenta? Pero si una idea tapa la luz del sol, la misma luna no está reflejando luz porque la luz simplemente está entenebrecida. Está entenebrecida y está entenebrecida la luz del sol. Esto es lo que está diciendo. Somos hechura suya, creados para buenas obras. Y esas las preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que nadie, mira lo que dice aquí, que nadie se gloríe. Que nadie empiece a sentirse, mira, qué santo, qué bueno es este. Ese es el problema de las personas. No somos sino lo que Dios quiere que seamos. Así que volvemos otra vez y nos damos cuenta que la manera de resolverlo es renuévate en primer lugar en el espíritu de tu mente. Tu mente tiene que ser llenada con la palabra de Dios, tiene que ser llenada con Jesucristo. Jesucristo ya fue creado en ti, ya fue puesto en ti, tú ya abriste tu corazón para que Él gobernara. Ahora lo has tomado como tu Señor y tu Señor. Renuévate en ese espíritu y en esa mente y dile, Señor, tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Tú sabes de qué deseos ordenados necesito yo para que el Señor también te ayude. Y entonces, cuando te vistes de Él, te vistes de Él, te vistes de Cristo, entonces te das cuenta que estás vestido en la justicia y santidad de la verdad. Esto es Jesucristo. Justicia y santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. El problema del cristiano es dejar salir esa luz que hay dentro de ti. Y déjame decírtelo de esta manera. Cuando tú eres un cristiano nuevecito, para que esa luz que está ahora allí de lo más profundo de ti, para que salga la luz cuesta muchísimo trabajo. Todavía estás muy enseñado por el mundo para las tonterías. Y por eso los cristianos muchas veces tardamos en dar buen testimonio. Pero es que tenemos que aprender, tenemos que entender, tienes que aprender a Jesucristo. Jesucristo no le diría a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Se los dice porque hay que estar aprendiéndole. Un cristiano que no se está discipulando, y vamos a empezar ya con discipulados, es muy importante que lo entiendan. No te estás discipulando, no estás en un grupo pequeño. Necesitas un grupito como este para estudiar la Biblia y escuchar estas cosas,
¿Por qué? Porque es la única manera de aprender de Él, como dice acá los versículos anteriores. Aprender así a Cristo. Y le está diciendo a los efesios, ustedes no han aprendido así a Cristo. Y yo puedo decirles que yo tampoco les he enseñado de otra manera, sino lo que yo he oído de Él. Lo que yo he oído de Él es lo que yo les digo también a ustedes. Y si han sido por Él enseñados, es porque no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda de la palabra y vamos definitivamente directos ahí. Conforme a la verdad que está, ¿dónde? La verdad no está en una iglesia determinada, la verdad no está en una religión determinada, la verdad está ¿dónde? Aquí dice, ¿dónde está? En Jesús, en Jesús. ¿Te das cuenta? Esto es lo que debemos de entender. Esto es lo que debemos de entender, que la verdad solamente está en Cristo. Así es que renuévate en esa verdad, renuévate en esa verdad, porque si tú estás batallando con vicios y con deseos engañosos, y sabes qué, desgracia que muchas personas no puedan entender lo que es un vicio. Un vicio es una acción que vas, repite y no es nada bueno. Nada más que hay cosas que no parecen ser catalogados como vicios. Todo lo que vemos siempre es lo cochino del sexo, por ejemplo, o lo cochino de la glotonería inclusive. Pero déjame decirte, pocas veces la gente se da poca cuenta que están viciados de la lengua. Así de simple. Ya predicamos también acerca de que hay que hablar con propiedad. Hay que hablar con propiedad. Bueno, tan me probó el Señor que hasta yo mismo me mordí la lengua. Y déjame decirte que tenemos que aprender eso. Renuévate, renuévate. Si estás escuchándolo y eres un chismoso, eres una chismosa, pues párale a la lengüita. Deja de estar metido en la vida de los demás y empieza a vivir tu propia vida y a empezar a ponerte de acuerdo con Dios qué es lo que quiere. Te aseguro que lo que menos quiere es que estés criticando a los demás en lo absoluto. Porque haz una lista de la gente que has criticado hoy, nada más hoy, y por qué lo has criticado. Déjame decirte que a veces espejeamos, porque lo mismo que estás criticando a otro, eso mismo hay a ti, dentro de ti. Porque lo que te choca, te checa. Y eso, ojo, ocurre muy seguido. Así que ve en qué situaciones estás enviciado. Ya no digamos, pues, si estás queriendo tener un amante. Ya no digamos si estás queriendo fornicar una tras de otra, como, ahora sí que como abejita sobre cada flor. Esto es bien importante que lo entendamos. Vestirse del nuevo hombre es vestirse de esta santidad, de esta justicia que le pertenecen a Jesucristo, de esta gran verdad, de esta gran verdad. Por lo tanto, y por lo cual, esto conecta todo lo que estaba diciendo, esta palabra dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y mira lo que está diciendo aquí, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablen la verdad. ¿Por qué dice esto? ¿Qué tiene que ver este rollo? ¿Qué tiene que ver este rollo? ¿Sabes qué? Las personas que más lastimados resultan por andar como si yo no fuera cristiano, son las personas que te rodean. Yo no puedo lastimar más fuerte a nadie más que lo que puedo lastimar a mi esposa. Pase lo que pase conmigo, si a alguien le va a doler,
va a ser a más que nadie, es a mi esposa y después a mis hijos. ¿Te das cuenta? Imagínate cuando tus hijas o tus hijos se dan cuenta de las porquerías que haces. ¿Te das cuenta? Date cuenta. Date cuenta. ¿Puedes mirar a tus hijos y hablarles con la verdad? ¿O les estás engañando? ¿O estás engañando a tu esposa? ¿Estás engañando a tu esposo? Porque si es así, tú no estás hablando verdad, aunque no digas palabras. Porque las acciones hablan mucho más que las palabras. Y a veces cuando utilizas las palabras son para herir. Y ese es el problema. Pero déjame decirte, no eres individual. Tienes una familia, mucho me temo que son miembros los unos de los otros. Y si algo le pasa a alguien en tu familia, a todos les duele. Por eso a nosotros como pastores, lo que les pasa a ustedes me duele y nos duele también a nosotros. Y Dios nos ha dado la oportunidad de llorar con los que lloran, pero también de gozarnos con los que se gozan. Porque además es para eso que nos ha puesto el Señor en este ministerio. Para poder enseñar y mostrar lo que el Señor también está mostrándonos a nosotros. Pero es necesario que tengamos buen testimonio. Es necesario que no haya nada ni que nadie pueda venir y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedes creer a este hipócrita? Eso es algo que tenemos que entender. ¿Y qué te quiero decir? ¿Que yo no soy un hipócrita? Pues mira, déjame decirte que sin Cristo, ese viejo hombre mío sí que es bien hipócrita. Pero es importante aprender a desecharlo. Aprender a desecharlo. Así que, ¿cómo lo desecho? Pues desecha esa mentira. Tú no tienes por qué andar en esa mentira. Tú no tienes por qué andarle dando rienda suelta a tus pasiones y a tus deseos. No es la forma de satisfacerlos realmente. Es la forma de hacerte tonto, nada más. Pero si realmente quieres satisfacer tus deseos, tienes que empezar a entender que tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Así de simple. Así de simple. Así es como el Señor Jesucristo lo enseña, en esa forma. ¿Cómo? ¿Sabes? Si crees que algo te está faltando, que algo de placer te falta en la vida, pues déjame decirte que la única manera de disfrutar de cualquier placer, verdaderamente disfrutarlo, es cuando está en medio de la justicia y santidad de la verdad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sentir ese placer de saber que estás comiendo del fruto y que Dios te está dando ese fruto del trabajo de tus manos, y que Dios lo puso, esa comida, ese trabajo, esa efectividad, ese don que te dio para trabajar, Dios te lo dio. Y te lo dio para que lo utilices para su honra y su gloria. Eso es lo que Él hace. Y lo sabe hacer muy bien. El nuevo hombre, creado según Dios, en esa justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Él espera de ti y lo que espera también de mí. Porque somos miembros los unos de los otros. Y lo voy a dejar aquí, en este versículo 26. Porque este versículo 26 quiere decirles que cuando me casé con Sandrita, este versículo fue clave para nosotros. Fue clave para nosotros. Y lo tomamos como clave. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto entre tú y yo, ya que nos vamos a casar. Vamos a hacer un pacto entre tú y yo para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Saben qué prometimos? Que no nos iríamos a dormir teniendo algún enojo.
que tendríamos que pedirnos perdón y que resolveríamos nuestros asuntos antes de dormirnos y que no nos íbamos a poder dormir. Así que voy a empezar con ese versículo el próximo martes. Así es que ya les platicaré una anécdota al respecto y vamos a poder disfrutar también del resto de esta carta con los martes subsecuentes. Y estamos preparando ya una serie de discipulado porque necesitamos que los cristianos requerimos que seamos enseñados por Cristo. El discipulado es eso, precisamente, porque si van a ser discípulos de Jesucristo. No van a ser discípulos míos. ¿Me explico? Son discípulos de Jesucristo como yo también soy un discípulo de Jesucristo. Por eso somos miembros los unos de los otros. Créanme que yo tengo mucho que aprender de ustedes. Ustedes tienen mucho que aprender de mí, pero es que todos tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Así es que déjenme hacer una oración por todos ustedes. Bendito Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias, Padre, porque pones estas palabras para que podamos tener crecimiento, para que podamos librarnos de ese viejo hombre, el cual somos nosotros mismos, pero que no tenemos por qué admitir que siga viciado con esos deseos engañosos, porque ahora hay un nuevo hombre que es sobre de ese viejo hombre. Ese viejo hombre debemos de dejarlo colgado en la cruz. Así que, Señor, ese viejo hombre murió juntamente con Cristo. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Soy nueva criatura. Mi mente me ha enseñado que ahora soy esa nueva criatura. Si es que dejo que tú, Señor, te manifiestes en mi vida con lo que tú quieres, en la justicia y santidad de la verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos, llénalos con tu espíritu, llénalos de tu palabra, llénalos de tu amor, Padre, y que puedan recibir ese placer bien ordenado y bien proporcionado por ti, el placer que todos necesitamos de alguna manera, Padre. Pues tú no hiciste este mundo, Padre, y menos lo hiciste tan bello y tan rico para que no se disfrutara. Al contrario, déjanos disfrutar de tu creación, Señor, pero déjanos disfrutar en medio de la justicia y santidad de la verdad, que no por yo tener placer lastime a nadie, mucho menos a mi familia, Padre. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a hablar verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos ligados y lo único que nos debe de ligar no son los problemas, sino más bien el amor que resuelve problemas. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y también hemos estado pidiendo para todos aquellos que tienen muchos enfermos ya de COVID. Desgraciadamente vemos que la lista sigue y cada vez en más círculos cercanos a nosotros vemos que está creciendo ya desordenadamente también este asunto, y es como el pecado. Así se transmite, y es como una bola de nieve que está rodando cuesta abajo. Así que dense cuenta que tenemos que seguir orando, porque este tiempo es tiempo donde podemos compartir el evangelio. Dense cuenta, pero necesitamos tener buen testimonio. Así que escuchen la palabra de Dios, porque esto es importante. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana, las mujeres en su estudio de las parábolas de Jesús, y también todos los varones que se quieran conectar también. Se los digo porque he estado escuchándolas y la verdad es que también tienen muy buena enseñanza Sony y Sandy. Así es que escúchenla mañana a las 7 de la noche, y también escuchen el jueves un cafecito en el camino. Ahí estamos estudiando el libro de Gálatas, y si quieres conectarte con nosotros de alguna manera, pues también házmelo saber
y con muchísimo gusto si quieres compartir con nosotros también. Así es que hazlo. Y el viernes, como dice Sandrita, y le encanta, y pues cómo no encantarnos cuando Dios es tan maravilloso. La verdad es que Dios es increíble. Busca primero el reino de Dios y Él te va a conceder todo lo que te hace falta. Así es que búscalo y búscalo el viernes en oración junto con nosotros en una transmisión también. Es viernes, dice Sandrita, este es su eslogan y el Espíritu lo sabe. Y es tiempo de conectarnos con el Señor una hora, al menos una hora, para estar en comunión con Él. Nos vemos entonces en las siguientes transmisiones. Que Dios los bendiga.